Saludos. Hablamos de toros en Mira Televisión. De toros y de renovación. Porque en el mundo de la tauromaquia la renovación es fundamental. Vamos a conocer al joven matador de toros jerezano, Miguel Andrades, que ha tomado la alternativa este año y está llamado a renovar el panorama taurino. Al menos eso es lo que de él esperan los aficionados. Vamos a ver lo que piensa de eso él mismo. Para saberlo, vamos a tener con él una charla aquí en nuestros estudios. Estamos con Miguel Andrades. Miguel, bienvenido a los estudios. Muchas gracias, muy buena. Ha terminado la temporada 2025, que creemos que para ti ha sido muy importante. ¿Puedes hacer un brevísimo resumen de lo que ha sido para ti esta temporada? Bien, sobre todo se ha llegado a una de las primeras metas, ¿no? que cualquier joven taurino y que comienza en el juego del toro es a lo que quiere llegar, ¿no? A ser matador de toros, y sobre todo en tan corto trayecto como matador de toros, pues ir a confirmar a Madrid. Así que más breve que eso es la alternativa, y en tan poco tiempo la confirmación es... Muy bien, pues es lo que vamos a hablar del día de la alternativa. Cuenta un poco cómo fue y sobre todo cómo te sentías. Pues muy bien, fue en el momento que yo quería, primeramente porque tenía que ser este año y en el mes que yo quería, ¿no? Salieron varias cosas más que iban a ser más tarde, ferias más tarde, que incluso a lo mejor más importantes, pero sí que para mí personalmente sé que tenía que ser en el mes de mayo, y así fue, ¿no? Fue en Alès, en Francia, en el país vecino, en el cual me siento muy, muy contento de cómo me han acogido, tanto de novillero y ahora de matador, y fue un día muy, muy bonito, ¿no? Por la mañana fuimos a la corrida de toros matinal de la ganadería de Cura de Valverde, salió bastante interesante. Y luego, cuando terminó esa corrida de toros, pues ya venía, venía el gran día, ¿no? Cuando de verdad empezó todo. Comimos prontito y casi no dio tiempo a descansar, ¿no? Yo soy una persona, un torero que me gusta descansar después de comer. Y comenzaba el sueño, ¿no? Comenzaba el sueño de estar con tu gente y de vivir un tan grandioso día. Fue una corrida de desafío ganadero, ¿no? Sí, algo que no es usual, ¿no? En una alternativa. Desafío no, perdona, fue concurso. Desafíos son cuando son dos ganaderías, Sí, y fue una concurso. Concretamente, ¿te tocaron qué ganaderías? El primer
toro, eso suele ser por antigüedad, ya creo que lo sabemos. Y en mi caso, pues el que a mí me tocaba no iba en primer lugar. El primer lugar por antigüedad era Cura de Valverde, le tocó a padrino de cartel, que era Sánchez Vara. Se respetó la antigüedad que a mí me tocaba, el lote que a mí me tocaba, que era François André y la ganadería de la Golosina. Sí. La Bueno, gol- tienes que contar algo sobre este toro de la ganadería eh, del torero Juan Bautista. ¿Qué puedes contar de este toro? Eso es. Bueno, de la ganadería Juan Bautista, en primer lugar, pues yo creo que todo el mundo lo sabemos, es el matador del maestro de Juan Bautista, francés, que era la primera vez que lidiaba en corrida de toro y en este caso pues era una corrida concurso, el cual la alternativa de Miguel Andrade, algo súper inusual. Y esto es una cría, es hijo del padre golosino de un toro de la quinta que indultó el propio Juan Bautista. ¿Y debutaba? Él debutaba como ganadero en corrida de toro. Bueno, Era su debut y mi debut como matador de toro también. Algo... has toreado el primer toro de la ganadería de la Golosina. Sí, Muy bien, ¿cómo te sentiste en el primer toro, el toro de la ceremonia? la verdad es que bien, la verdad que bastante a gusto. Era algo que no fue fácil como tal, porque bueno, sabemos que no son corridas comerciales, como se suelen decir, son corridas más denominadas como duras. Sabíamos a lo que íbamos, obviamente, por el cartel y por la dificultad de todas las ganaderías de la corrida en sí. Pero sí que, y la plaza de toro, que es algo inusual, porque es ovalada, no es redonda. Lo normal en una plaza de toro es redonda. Pero sí que me encontré muy a gusto, ¿no? Con las banderillas me cazó, sabíamos que se paró muy pronto y con las banderillas en el tercer par me cazó, como se suele decir, y bueno, después se lo conseguimos poner y ya cambiamos el tercio a la muleta y vino la ceremonia. El público El público, pues, muy supo bien. entenderte, ¿no? Yo creo que sí. Yo puedo decir que me tengo que sentir afortunado de haber encajado en la afición francesa. Y yo creo que supo ver al torero que es Miguel Andrade, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? No solo el caer bien, pero sí que es recíproco el amor y el cariño que nos tenemos. Y luego, este mismo año, ha llegado el día de la confirmación y yo creo que hay que señalar que no es normal que un torero tome la alternativa y la confirme en la misma temporada. Eso lo han hecho contadas figuras, contados toreros a lo largo de la historia, pero tú has tenido esta suerte, ¿no? Vamos a Así es. hablar del día de la confirmación en las ventas en la Plaza de Madrid. Habla un poco sobre ella. Fue también bastante, no sé si llamarlo como suerte, pero sí bastante importante, ¿no? Primeramente porque ya como comentabas, no es lo normal, no es usual que pasen estas cosas. Incluso decir que ya desde antes de la alternativa ya estaba cerrado, gracias a Dios. Y obviamente pues después de la alternativa y el triunfo de la alternativa, la tarde de la alternativa en Francia, pues la empresa de Madrid se puso en contacto con nosotros y obviamente pues aceptamos esa confirmación en este mismo año y en tan poco tiempo, que a escasos 2 meses de la alternativa, 2, 3 meses y la verdad que fue bastante especial, ¿no? Son de esos días que va tachando días en el calendario para que llegue, ¿no? Ya había pasado la alternativa, esa ansiosa alternativa, pues llegaba otro momento especial en la carrera de un torero que era la confirmación y me esperaban también con muchas ganas, ¿no? Ya te digo que ya estaba cerrado desde la última tarde de novillero y la verdad que fue muy importante y personalmente muy satisfactorio, que al fin y al cabo es lo que Esta importa. tarde sí que es cuando hubo un desafío ganadero en las ventas. Así fue, así fue. Gracias a Dios, en varias corridas de toros nos dieron a escoger el cartel y nos decidimos por ese desafío ganadero que era de la ganadería de Rehuelga y José Escolar. Nada fácil tampoco. Confirmaste con un toro de rehuelga y a mí se me ocurre pensar que da la casualidad que en tu alternativa lidiaste un toro de encaste Santa Coloma Buen Día y en tu confirmación otro Igual, toro de encaste Santa Coloma Buen Día, porque precisamente la quinta procede del de mismo ahí también. sitio que Rehuelga. ¿Cómo te sientes delante de este tipo de toros?
Pues casualmente siempre he pensado y siempre he dicho, quien me conoce bien cercano, pues lo sabe, ¿no? Que me gusta mucho esa procedencia, ¿no? Soy mucho de los grises, ¿no? Como se suele decir, confío mucho en esa línea y me gusta, porque pienso que es un toro que es muy agradecido, ¿no? Que haciéndole las cosas bien y tratándolo con mucho cariño, él te lo da. Obviamente el que lo tiene, ¿no? Que no son todos, pero sí que hay que confiar y sé que son toros que al fin lo da. Yo creo que a lo largo de la historia del toreo se ha dicho mucho y se ha hablado de mucho de este encaste. Bueno, has hablado antes de que la tarde anterior en Madrid es cuando te salió luego ya la confirmación, pero estabas hablando de una novillada también de esta misma temporada, ¿no? Pues, ¿cómo fue esa tarde en la Plaza de las Ventas de Madrid, un poco antes de la alternativa? Así es, esa tarde de gloria, ¿no? Por así decirlo. Comenzamos este año la temporada en Madrid, en las ventas como novillero, y la verdad que fue algo sorprendente tanto para la afición de Madrid, que ya me tenía algo controlado, pero también para mí, ¿no? Fue algo que chocó, ¿no? Algo grato para lo que era la Plaza Toro de las Ventas y lo dicho, ¿no? Fue algo, una tarde muy importante, de muchísima repercusión, muchísima repercusión. Hacía tiempo que ya no solo la prensa, ¿no? Porque muchas veces no contamos con la prensa o incluso con la misma afición nosotros dentro, los profesionales, sino que la misma Plaza de Madrid agradezca esa actitud y esa ganas de un novillero, ¿no? Hubo un titular por ahí que fue una voz que se escuchó en el silencio de la tarde, en uno de los silencios de la tarde, que decía, así se viene a Madrid. Yo esa frase no me la voy a olvidar nunca y fue uno de los titulares muy importantes de una prensa taurina. Y la verdad es que al salir de ahí, ya como comentaba antes, al salir de ahí, al llegar al hotel, incluso sin aún desnudarme, es cuando ya se cerró esa confirmación. Por eso digo que sin tener la alternativa, tener la confirmación es muy difícil, ¿no? Y gracias a Dios así fue. La verdad que me tengo que llamar muy... Hablando de frases, yo también recuerdo el titular de la crónica que salió en el diario El País de aquella novillada, firmada por Antonio Lorca, que no se casa con nadie, y el titular del artículo precisamente era este: Andrades, dos puntos, una agradable sorpresa. Sí, sí. Lo que quiere decir que te ganaste realmente no solamente al público, sino a la prensa. Sí, claro, no fue, ya no fue esa satisfacción personal, sino fue una satisfacción hacia el aficionado, al profesional y a la misma Plaza de las Ventas, ¿no? Se decía que hacía mucho tiempo que no venía un novillero así, ¿no? Y que no pasaba eso, que sin haber un triunfo numérico, que es lo difícil y lo que hoy en día manda, los números y las orejas y los rabos, yo digo, los goles, ¿no? Como yo suelo decir, sin haber un triunfo numérico, hubo un triunfo muy rotundo. Y eso es lo que todo el mundo se le ha quedado grabado en la mente. Al fin y al cabo es lo importante. Además, tuviste que sobreponerte a la adversidad, porque por lo menos un par de veces, o tres quizás, el toro, los novillos, hicieron por ti, ¿no? Pero tú supiste salir adelante. Sí, sorprendentemente no recuerdo las veces exactas, pero sé que dos seguro. Una fue la jornada esta de espejo de la barbilla, que recuerdo que echaron 7 puntos y hasta el final yo no sabía, ni nadie sabíamos la gravedad que tenía, ¿no? Cuando ya me metieron para adentro, que yo ya iba para afuera de la plaza para la furgoneta, me metieron los mismos médicos para adentro y cuando estaba boca arriba en la camilla es cuando se dieron cuenta de la dificultad que tenía y que era para haber entrado incluso antes. Y después de eso sí que después tuve una voltereta bastante fuerte, pero bueno, gracias a Dios no me supe reponer y no... hay momentos de euforia que uno no se entera, ¿no? Como se suele decir, cuando uno está en caliente yo creo que no importa nada. Era un día para eso, ¿no? Para disfrutar incluso hasta esos momentos. Muy bien. Bueno, pues Miguel, si te parece, después de haber repasado el año 2025, vamos a hablar un poquito más atrás. Vamos a recorrer tu trayectoria y quiero preguntarte que cómo empezó en ti la afición desde muy chiquitito. ¿Tú tenías antecedentes taurinos? ¿En qué te fijaste? ¿Qué te atrajo del mundo del toro en tus comienzos, en tus primeros años?
Pues yo creo que como la gran mayoría de juventud, ¿no? Sobre todo de años atrás, pues de los abuelos y los padres, ¿no? Cuento con un padre maravilloso que siempre ha sido un súper aficionado y respetando el toro como el que más, sin ser profesional. No tengo antecedentes taurinos. E igualmente su padre, también mi abuelo, era muy, muy buen aficionado y siempre hemos ido junto a los toros, sobre todo con mi padre desde que era bastante pequeño. A los 9 años, cuando me inscribí en la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez, la que era Escuela de Jerez, y ahí fueron mis primeros pinitos, ¿no? Como se suele decir. Al poco Sí, tiempo de ahí ya cuando empezamos a ponernos sí, delante la cara de las sí, sí. becerras. Pues cuéntanos cómo fue tu estancia en la Escuela Taurina de Jerez. Pues bastante, bastante extensa. Sí podemos decir que la carrera de novilleros sin picadores fue bastante extensa y bastante fuerte, ¿no? La verdad es que gracias a Dios toreé más de 60, 70 festejos, no lo puedo decir exactamente, pero sí que toreé bastante. Dentro y fuera de la escuela, toreé durante la trayectoria sin caballo, toreé más de 60 festejos, seguro. ¿Qué compañeros tenías? Recuerdo mucho, ¿no? Sobre todo tengo varios nombres en la cabeza que todavía me llevo muy bien, ¿no? Tengo gratos recuerdos con ellos, que algunos son matadores de toro, otros son novilleros, otros se han desvinculado del toro, pero siguen estando ahí. Profesionales tengo a Daniel Crespo, que sí es actual matador de toros, está Ignacio Bonmatí, que es novillero todavía, Antonio Moscoso, que se desvinculó un poco, no se desvinculó de la amistad nuestra, de nuestro círculo, pero sí que, bueno, del toro se apartó un poco. Y sí que muchísimos recuerdos, ¿no? Y ya eso de aquí, ¿no? Lo que es la escuela y de fuera de otras escuelas de haber toreado varias veces, también tengo varios nombres, que algunos son matadores y otros incluso banderilleros. ¿Mm? Bueno, estando en la escuela, participaste primero como becerrista, luego como novillero sin picadores en diferentes certámenes, concursos o incluso fuera de la escuela, como has dicho antes. Cuéntanos algo de la etapa de becerrista, un par de hitos Mm. que tú recuerdes y quieras contar. Bueno, se puede decir becerrista, aunque no maté, aún fue como un regalo, ¿no? Para mí fue un regalo y obviamente para mi padre también en cuanto a... Fue después de las notas que yo al no tener edad, todos sabemos que a partir de 14 años cuando se pueden matar los animales, cuando empiezas a ser profesional, de la mano de una escuela siempre. Y yo no tenía aún los 14 años, eso fue al terminar el colegio al final de julio, de junio, julio. Había un pequeño encuentro que hacía la escuela aquí en Jerez y había dos días de festejo, 2 días de novilleros sin picadores. Y recuerdo que el maestro pues me regaló, como quien dice, un becerro para torearlo, simplemente por esa entrega que tenía como tal al toro desde bastante pequeño, de tantos años en la escuela y sobre todo por las notas, ¿no? Siempre se dice que lo primero es los estudios, que de la carrera de un joven y luego lo de los hobbies o lo que venga. Y así fue, ¿no? No pude matarlo por la edad, se indultó el becerro, como se suele decir, pero sí que eso fue mi primer espectáculo en público, mi debut, como quien dice, y para la gente también fue una grata sorpresa, ¿no? Fue algo especial en el cual también no fue mi primera vez, pero sí en cuanto al público, cuando puse banderilla, que es cuando todo el mundo empezó a ver que Miguel Andrade, pues, era torero banderillero, o por lo menos banderillero, sí. Como becerrista participaste en algunos certámenes y llegaste a alguna Ah, ocasión importante de recordar, ¿no? así es, como becerrista anduvimos los 2 años que fuimos a la promoción de Andalucía. Llegamos a la final celebrada en Jaén, los 2 años en Jaén, cuyos trofeos fueron segundo y tercer premio, ambos años. La verdad que Y luego ya en la siguiente etapa con los animales de 2 años, cuéntanos un poquito de tus vivencias en la escuela y algo digno de recordar en esta etapa, o que también hicieras actuaciones fuera de la escuela. tengo mucha, ¿no? Sobre todo con la escuela, ¿no? Eh, Participé en el certamen de Andalucía, igual que el de becerrista, en el de novilleros sin picadores, la famosa de la tele de Andalucía, ¿no? En Canal Sur, que todo joven y todo novillero de una escuela quiere participar ahí. Y ahí comenzó también la carrera de como novillero sin picadores, del cual también fui semifinalista uno de los años, el último año. Participé en las novilladas nocturnas de Sevilla, que creo que también es un marco incomparable, no tiene palabras tampoco para describirlo. Aun siendo sin caballo,
es bastante especial, ¿no? Y participar en esas novilladas nocturnas, pues yo creo que también es digno de recordar y de vivir. Después hay muchos, ¿no? Las típicas taranqueras, ¿no? Las plazas de pueblo, que también es bastante bonito y creo que hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí para también saber las dificultades, no solo de lo que tiene el toro, sino de lo que es todo en general, todo el marco de lo que es la tauromaquia antigua, y yo creo que es importante también. Y llegó el debut con caballo, ¿no? Un día importante, supongo que sería un momento de ilusión, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Y Sí, cuéntanos cómo porque transcurrió. la verdad que para mí podría decir que fue más importante ese debut que incluso que la alternativa, fíjate, porque la alternativa se sabía que tenía ahí, ¿no? Que traía una trayectoria como noviero con picadores bastante importante, estaba en la cresta de la ola, como se suele decir, y sabía que la tenía ya a mano. Pero sí que ese debut se retrasó mucho, se metió por medio la famosa pandemia, y sí que fue un parón que, bueno, a mí no me repercutió, no me dolió como tal personalmente, pero claro, pasó un año y pasó 2 años que como yo digo, le pasó a todo el mundo, ¿no? Fueron un año 2020 y 2021 que fue muy duro para todo en general, para la vida en sí. Y claro, pues, claro que sí, que también para la tauromaquia y para mí. Pero el debut, Y el debut fue después de esa pandemia, tardó mucho y la verdad que fue bastante bonito, ¿no? Fue en Casavieja, es un certamen de novillada bastante importante de siempre, que también fui triunfador, fue de llegar y pegar, como se suele decir. Y de ese momento tengo recuerdo sobre todo en un momento en el patio cuadrilla, antes de ponerme el capot paseo, que me dice un banderillero: torero, disfrútalo, que has tardado mucho en llegar hasta aquí. Y haciendo el paseillo se me saltaron hasta las lágrimas. Fueron momentos que no se me olvidará. Estaba mi familia también allí y la verdad que fue... Y ese año también me hice triunfador de esa feria, que llegar y pegar tampoco es fácil, ¿no? fue con ganadería de San Román. Sí, que entró luego. Ese toro estaba de sobrero, pero bueno, hubo problemas a la hora del desembarque. Después del sorteo se desembarcaron, era una plaza portátil y no tenía corrales. Y hubo problemas y después, pues, bueno, salió Casavieja está en la provincia de Ávila Ávila, sí, y cerraste la tarde con ovación y oreja. una ovación. Y la única oreja del certamen. Por eso me proclamé o me proclamaron triunfador de la feria. Sí, bueno, pues y el resto ya de la etapa de novilleros con caballos, ¿qué nos puedes contar? Creo que tuviste éxitos notables, hablando también tú de ganar trofeos. Ujú. ¿Nos puedes relatar algunas Sí, claro. cositas de tu etapa con caballos? Se suele, no suele ser tan corta, pero sí que se exige el mínimo de 25 novilladas. Yo toré 26 en mi trayectoria entre la alternativa. Y la verdad que sobre todo me quedo con los momentos de las grandes ferias, ¿no? Que es lo que un novillero antes de tomar alternativa es lo que quiere, ¿no? Pisé ferias como Villaseca de la Sagra con la ganadería de Cuadri, cortando una oreja, que tampoco es nada fácil. También me repercutió mucho, fue muy importante. Para bien, me repercutió para bien, gracias a Dios. Y después, por ejemplo, en Azuqueca de Henares, que he toreado 3 años, 2 años siendo triunfador, con 4 orejas y un rabo, y un tercer año que, bueno, hablando las cosas, pues hice una encerrona con 4 novillos, que no es nada usual en un certamen, pero gracias a Dios me lo permitieron, y ese tercer año fui triunfador de la feria, obviamente, pero fue un galardón aparte en cuanto a esa trayectoria profesional y de cariñosa con el pueblo azuqueca. Y participando en grandes ferias como Ceret, Ortez, Millas, que eso es Francia, por eso comentaba también ese amor recíproco con el país vecino. Y la verdad es que me tengo que sentir súper afortunado de las plazas que he pisado y bueno, de los credenciales que traigo, ¿no? De ahí a esa corta, trayectoria, como quien dice, con caballos y la alternativa. Hubo también más premios, ¿no? En Valladolid, por ejemplo. En Valladolid, el Piñón de Oro, que también en Pedrajas de San Esteban bastante importante. Tengo el galardón de Casa Vieja este año pasado, la pasada temporada como noviero, por eso mismo, ¿no? Por esa trayectoria profesional, ¿no? Porque no es algo usual de pisar las ferias que he pisado con esas ganaderías, esos encastes tan duros y triunfar, ¿no? Marcar goles, ¿no? Como yo suelo decir, que al fin y al cabo es lo importante hoy en día y el triunfo numérico es lo que más importa. Y llegó la presentación en las ventas, ¿no? Así es, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Tras ese debut en 2022, pasadas las Navidades, se pone en contacto conmigo y para pisar la Plaza de las Ventas. Y la verdad que ahí fue
ese pequeño incentivo para la afición, ¿no? De quién es Miguel Andrade y de dónde ha salido, porque al fin y al cabo yo estaba un poco perdido sin caballo y por Madrid realmente no me conocían, ¿no? Como quien dice, y la plaza de las ventas no conocía al torero Miguel Andrade. Y la verdad que ahí comenzó esa cosita de... Me quisieron repetir al siguiente año, pero decidí no ir en 2023, en 2024, perdona, e ir este año pasado, 2025, creo que era el momento para sorprender, como pasó, gracias a Dios, y despedirme como noviero con picadores para poder tomar la alternativa. Bueno, has hablado antes cuando eras un recién llegado a la escuela ya del tema de las banderillas. Vamos a volver a hablar de este tema. ¿Te gustan las banderillas? ¿Cuál es la clave para tu soltura con las banderillas? Y te hemos visto también en tentaderos banderillear, que esto no es muy frecuente. Háblanos un poquito de esta faceta. La verdad es que es algo también sorprendente, ¿no? Para mí mismo me sorprende porque no es normal bueno, que un chaval tan joven tenga tanta soltura y esa confianza en sí mismo, ¿no? Para pasar por la cara del animal dándole el pecho, como se suele decir, de poder a poder y con dos palitroques en las manos, ¿no? Que al fin y al cabo no tienes ese engaño para, para poder engañar al animal. Desde pequeño no se me ha escapado un novillo ni un toro hasta ahora sin banderillar, y en los tentaderos sí que le pido permiso al ganadero, y bien sabe que las hembras, las vacas, es un tentadero el cual pues manda a su propietario, ¿no? El actual dueño de la ganadería, el ganadero, y le pido permiso y cuando lo veo claro y me dejan, obviamente hasta ahora nadie me ha rechazado entrenar. Para mí me lo tomo como un entreno, pero sí que es algo que disfruto, ¿no? Siempre he disfrutado desde pequeño, nunca me he visto Precisamente hablando de preparación o de entrenamiento, ¿cómo te preparas a diario? No tengo una rutina, no tengo una rutina, ni me gustan las rutinas de... Hay mucha gente, por ejemplo, que se cuadra y, oye, me levanto a las 8, corro 1 hora y media exacto y desayuno a los 10 minutos. No, no, yo para nada, ¿no? Sí es verdad que me gusta levantarme temprano y organizarme. O intento ser muy organizado en todo, ¿no? En la vida en general. Pero sí que no tengo una rutina. Durante la semana me gusta coger casi todos los días los trastos. A lo mejor no hacer un toro como tal, como se suele decir, pero sí tener ese dominio, esa confianza con los trastos. Y de preparación física igual, ¿no? Sobre todo ahora en el invierno es cuando más me preparo físicamente. Pero yo creo que lo importante en esta vida y en cualquier cosa es la preparación mental, ¿no? Y yo creo que eso, gracias a Dios, he sido muy fuerte siempre. Y de ahí de haber esperado tanto, ¿no? Y haber aguantado tanto, como se suele decir. Bien, vamos terminando. ¿Cómo se presenta la próxima temporada? Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que los descredenciales como noviero con picadores y esa ansiada alternativa y confirmación en Madrid, yo creo que la afición está esperando a Miguel Andrade como matador, ¿no? A que siga confirmando lo que es Miguel Andrade en los ruedos. Y yo creo que es bastante importante, ¿no? Tenemos varias cosas ya preparadas, si Dios quiere, y a ver si cuaja y podemos dar noticias buenas y pronto. Muy bien, pues que se cumplan tus deseos. Así sea, muchas gracias. Bien, hasta aquí nuestra charla en la que Miguel Andrade nos ha referido su trayectoria y sus ilusiones. Jerez tiene un nuevo torero al que hay que seguir con atención y nosotros de momento aquí nos despedimos. Hasta pronto.